Buenas tardes, nuestro tema de exposición es la densidad y viscosidad en un gas. Los integrantes somos Pamela Ávila y José Luis Ocampo. La densidad es una medida de la compacidad de la materia, de cuánta masa ocupa en un determinado espacio. La densidad de un cuerpo se puede determinar de diferentes formas, dependiendo de la geometría del objeto y su dimensionalidad. Así, al considerar un objeto cuya masa se encuentra distribuida en una sola dimensión, como el caso de la varilla, hablamos de densidad lineal. Cuando se trata de un cuerpo cuya masa está distribuida principalmente en dos dimensiones, hacemos uso de una densidad superficial. Cuando la masa se distribuye aleatoriamente, es decir, en ninguna dimensión específica, como el caso de una roca o un cilindro, nos referimos a la densidad volumétrica. Ahora vamos a entrar a detallar la relación entre densidad y flotabilidad. Definimos la flotabilidad como la pérdida aparente de peso que tienen los cuerpos al ser sumergidos en un líquido. A continuación vamos a aplicar el concepto de flotabilidad con relación a la densidad. Para esto usaremos un recipiente lleno de agua, aproximadamente 700 mililitros, y dos objetos hechos a base de plastilina. El primero con forma de paraboloide y el segundo con forma de una esfera. Recordemos que la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. A continuación nos dirigimos a hacer. Bien, vamos a sumergir los objetos en el agua. Como podemos observar, la esfera maciza se va hasta el fondo del recipiente, porque el volumen que ocupa es menor al del paraboloide y la densidad es inversamente proporcional al volumen, entonces esta será mayor a la del agua. Ahora, en el paraboloide pasa lo contrario. Este flota, se debe a dos factores. El primero, el volumen que ocupa, aparte de ser el del material, es el del aire. Entonces el volumen será mayor e inverso a la densidad. Esta disminuye y es menor a la del agua. El segundo factor es la fuerza de empuje ejercida por el agua. Esto explica el por qué flota un barco. Retomamos los tipos de densidad. La primera, densidad volumétrica, se aplica cuando la masa se distribuye aleatoriamente, es decir, en ninguna dimensión específica. Se determina de la siguiente manera: densidad igual a la masa por la cantidad de volumen. El volumen puede ser calculado de dos maneras. La primera, para cuerpos con forma definida. Usualmente se utilizan ecuaciones, por ejemplo, el volumen igual al área por profundidad o altura, o el volumen por una esfera, 4/3 de pi por r al cubo, entre otras. La segunda, para cuerpos amorfos por la cantidad de agua desplazada. Ejemplo, en una probeta con agua podemos calcular el volumen inicial y después introducir el objeto y observar el desplazamiento de agua, que será equivalente a su volumen. La densidad volumétrica de un cuerpo se puede medir se mide en kilogramo por metro cúbico para el sistema de MKS, gramo por centímetro cúbico para el sistema CGS, o kilogramo por decímetro cúbico, o también el kilogramo por litro. La densidad superficial está determinada con la letra sigma, la cual es igual a la masa por unidad de área. Es de mucha importancia en acústica, ya que los materiales con alta densidad superficial sirven como aislante acústico, es decir, impiden que un sonido penetre en un medio o que salga de él. Las unidades de medida de la densidad superficial son el kilogramo por metro cuadrado en el sistema MKS, gramo por centímetro cuadrado en el sistema CGS y kilogramo por decímetro cuadrado. La densidad lineal se usa para medir la densidad de hilos, cables, varillas, alambres, entre otros, siendo la medida de una cantidad de masa lineal por unidad de longitud. Se utilizan en la ciencia y la ingeniería para describir características de objetos en una sola dimensión. Las unidades de medida corresponden a kilogramo por metro en el sistema MKS, gramo por centímetro en el sistema CGS, kilogramo por decímetro y libra por pulgada. Nuestro segundo tema de exposición es la viscosidad en un gas. Para esto empezamos a definir el concepto de viscosidad, en cuál es la propiedad de un fluido a oponerse a su flujo cuando se le aplica una fuerza. Por lo tanto, los fluidos que presentan una viscosidad elevada presentarán una resistencia a fluir. A su vez, los fluidos que presentan una baja viscosidad fluirán con facilidad.
La fuerza con la que una capa de fluido en movimiento arrastra consigo a las demás capas adyacentes de fluido determina su viscosidad, la cual se mide con el viscosímetro. La velocidad con la que sale el fluido es una medida de su viscosidad. Ahora estableceremos la relación entre viscosidad, densidad y temperatura en un fluido. La viscosidad en un fluido disminuye con la reducción de densidad que tiene lugar al aumentar la temperatura. En un fluido menos denso hay menos moléculas por unidad de volumen que puedan transferir impulso desde la capa en movimiento hasta la capa estacionaria. Esto, a su vez, afecta a la velocidad de distintas capas. El movimiento se transfiere con más dificultad y la viscosidad disminuye. Con relación a la fórmula que nos relaciona la fuerza por unidad de área, es igual que es proporcional a la gradiente de la velocidad. La constante de proporcionalidad eta se denomina coeficiente de viscosidad. Sabemos que el área es igual a pi por r al cuadrado y la derivamos respecto al radio, y eso equivale a 2pi por r. Podemos observar que en un instante t el disco gira con una velocidad angular omega. Consideramos el gas contenido en la capa cilíndrica de radio R, espesor de R y altura h. El gas está cerca de la placa horizontal, que tiene velocidad 0, y el gas está próximo al disco. Lleva una velocidad angular omega r. A continuación realizaremos la derivada de la fuerza con respecto a la derivada del área, la cual es igual a la constante de viscosidad eta por la velocidad angular por el radio dividido h. De esta ecuación despejamos dF y va a ser igual a la constante de viscosidad eta por 2 veces pi r al cuadrado por omega sobre h por dr. El momento de esta fuerza respecto al eje de rotación es equivalente al dm igual a r por df. El momento total de las fuerzas que ejerce el gas sobre cada uno de los anillos en los que se ha dividido el disco es el siguiente. Debemos integrar al momento, que va a ser igual a la integral de 0 hasta r por la constante de viscosidad por 2pi r al cubo por omega sobre h de r. El resultado de esta integral va a ser igual a la constante de viscosidad por pi r a la 4 sobre 2h por omega. Recordamos que el dF debe ser reemplazado en la ecuación. Este momento se opone a la rotación del disco. La ecuación de la dinámica de rotación es equivalente a la inercia por la derivada de la velocidad angular sobre un delta del tiempo igual al menos el momento. El momento de inercia I de un disco respecto de un eje perpendicular al disco y que pasa por su centro es I inercia igual a mr cuadrado sobre 2. Recordamos las ecuaciones de momento igual a la constante de viscosidad por pi r a la 4 sobre 2h por omega y la inercia, que es igual a mr cuadrado sobre 2. Recordamos también que la inercia del delta de omega sobre el delta de tiempo es igual a menos el momento. De aquí despejamos el delta de omega sobre un delta de tiempo, que va a ser igual a menos m sobre la inercia. Para aquí ahora reemplazamos los valores hallados aquí en estas dos ecuaciones anteriores y tenemos que va a ser igual a la constante de viscosidad por pi r a la 4 sobre 2h por omega sobre la masa por el radio al cuadrado sobre 2. Haciendo los diferentes cálculos y procedimientos llegamos a la conclusión que el delta de omega sobre el delta de tiempo es igual a menos la constante de viscosidad por pi r cuadrado sobre mh por n omega.
En base a la ecuación anterior de delta de omega sobre el delta del tiempo, debemos pasar a multiplicar el delta del tiempo y a dividir el omega para así integrar a cada lado de la igualdad. Primero integramos respecto a la velocidad angular inicial y como límite superior velocidad angular final. Y después vamos a integrar respecto al tiempo inicial 0 y a un instante t cualquiera. El resultado de la integral evaluada de los límites es igual al logaritmo natural de la velocidad inicial menos el logaritmo natural de la velocidad angular final, igual a las constantes n por pi por r al cuadrado sobre mh por t. Necesitamos conocer el valor de k, que en nuestro experimento será la pendiente. El primer caso es tomar el valor antes de la igualdad e igualarlo a k, teniendo en cuenta de que el tiempo que teníamos a este lado lo debemos dejar multiplicando para la constante, y el otro lado simplemente va a ser igual pero sin el tiempo. Necesitamos unos preliminares para poder abordar el experimento. Como vamos a demostrar a continuación, el efecto de la viscosidad del gas sobre un disco en rotación es que su velocidad angular disminuya de forma exponencial, como lo muestra la gráfica. El dispositivo experimental consta de un disco de radio R que puede girar alrededor de un eje vertical con un rozamiento muy pequeño en los rodamientos. El disco de masa m está suspendido por la presión del gas a una altura h muy pequeña, por encima de una superficie plana. Se le proporcionará al disco una velocidad angular inicial omega sub 0. Se mide la velocidad angular omega en función del tiempo t, representándose en el eje vertical el logaritmo neperiano de la velocidad angular y en el eje horizontal el tiempo t. Se obtendrá una recta. A partir de la pendiente de la recta calculamos la viscosidad del gas. A continuación realizaremos un experimento virtual donde encontraremos la medida de la viscosidad de un gas a partir de un disco que gira. Primero seleccionaremos el gas. El gas que deseamos medir es el hidrógeno. La masa del disco la hemos fijado en 1,3 kilogramos y el radio en 6,25 centímetros. La distancia entre el disco y el plano horizontal es 0,16 milímetros. La velocidad angular inicial de rotación del disco es igual a 6 radianes por segundo. Se pulsa el botón titulado Empieza. Se observa el disco en rotación. En el eje horizontal el tiempo t en minutos y en el eje vertical el logaritmo natural de la velocidad angular. Observamos que la gráfica que se forma a través de que transcurre el tiempo es una lineal. Esta tiene una pendiente, la cual llamaremos K. El valor de la viscosidad se representará por medio de esta letra, pero para nuestras ecuaciones la cambiaremos por la letra griega eta. Vamos a detener el tiempo en el instante t igual a 8 minutos. Y vamos a tomar los datos registrados.
Retomamos los datos iniciales del experimento. La masa del disco equivale a 1,3 kilogramos, el radio a 6,25 centímetros y la altura a 0,16 milímetros, que también es 16 por 10 a la menos 3 metros. Y la velocidad angular inicial de 6 radianes por segundo. Ahora, en el instante final, que para nuestro experimento el tiempo era igual a 8 minutos, o también pudo haber sido 480 segundos en tiempo real, con el logaritmo natural de la velocidad angular igual a 1,54 y la velocidad angular igual a 4,67 radianes por segundo. Ahora bien, reemplazamos en nuestras ecuaciones. En la primera ecuación reemplazamos la velocidad angular inicial, que es la que teníamos al inicio, y después la velocidad angular final, que fue la que nos otorga el experimento. Y nos da que la constante K equivale a 5,24 por 10 a la menos 4 segundos a la menos 1. Ahora, a partir de la ecuación, K igual a eta por pi por r al cuadrado sobre mh, despejamos eta. Pues sabemos, debemos pasar este término a dividir y este término a multiplicar y lo obtenemos. Reemplazamos los valores y realizamos la operación y así obtenemos el valor de la viscosidad del hidrógeno, que es 8,89 por 10 a la menos 6 kilogramos por metro por segundo. Su atención prestada. José Ocampo Y Pamela Ávila.